Diagnóstico. El diagnóstico a menudo se sospecha en pacientes con dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal y estreñimiento. Un examen físico revela un abdomen distendido y timpánico. Pruebas de laboratorio. Se realizará un hemograma completo, electrolitos, niveles de lactato sérico y análisis de orina. Se debe realizar una prueba de embarazo a toda mujer en edad fértil. En pacientes con sospecha de perforación y peritonitis difusa, deben obtenerse las concentraciones séricas de aminotransferasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina, amilasa y lipasa para descartar otras causas de dolor abdominal agudo. El hemograma completo y los electrolitos suelen ser normales en pacientes con vólvulo del sigma. Diagnóstico por imágenes. Radiografía abdominal. Los hallazgos diagnósticos en la radiografía abdominal incluyen la presencia de colon sigmoide distendido en forma de U, que se ve como una acumulación de gas que se extiende desde la pelvis hasta el cuadrante superior derecho a nivel del diafragma. Una desventaja de las radiografías abdominales es que pueden establecer el diagnóstico de vólvulo del sigma hasta en un 60% de los casos. La distensión del intestino grueso proximal al sigmoides y los niveles hidroaéreos en el intestino delgado suelen estar presentes en pacientes con vólvulo del sigma, pero también pueden observarse en pacientes con otras causas de obstrucción como una pseudoobstrucción colónica o un megacolon tóxico. La presencia de neumatosis lineal sugiere una perforación intestinal inminente debido a una necrosis intestinal. El aire libre intraperitoneal sugiere una perforación intestinal. Otro de los hallazgos en la radiografía de abdomen es la presencia del signo del grano de café. Otro de los estudios que nos pueden ayudar en el diagnóstico es la tomografía computarizada abdominal. Esta establece el diagnóstico de vólvulo del sigma y puede descartar otras causas de dolor abdominal y de obstrucción intestinal. En ausencia de acceso a una tomografía axial computarizada, se debe realizar ahí siempre en un primer momento una radiografía abdominal. Los hallazgos diagnósticos en la TAG incluyen un patrón en remolino causado por el colon sigmoide dilatado alrededor de su mesocolon y vasos, y una apariencia de pico de pájaro de los segmentos colónicos aferentes y eferentes. Sin embargo, estas características pueden estar ausentes hasta en una cuarta parte de las TACs. Otra característica de apoyo del vólvulo del sigma incluye la ausencia de gas rectal, la aparente separación de las paredes sigmoides por la grasa mesentérica adyacente debido a una torsión o plegado incompleto. La presencia de neumatosis intestinal, gas venoso, portal o pérdida del realce de la pared intestinal en la TAG sugieren una necrosis intestinal. Se ha demostrado que la TAG confirma el diagnóstico de vólvulo del sigma con una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad cercana al 90%. Otro de los estudios que podemos usar es el enema de contraste. En este estudio podemos observar un signo típico llamado el pico de pájaro, en donde al observar este signo podemos hacer un posible diagnóstico de vólvulo del sigma. Tratamiento. En cuanto al manejo del paciente con vólvulo del sigma, depende de la presencia de signos de alarma, perforación o peritonitis. Entonces, cuando tenemos un paciente con signos de alarma, debe ser sometido a una resección de intestino comprometido en su porción volvulizada, es decir, el paciente requiere un tratamiento quirúrgico inmediato. La extensión de la resección depende del estado del colon proximal al vólvulo. Por ejemplo, si hay compromiso vascular del colon proximal, se debe realizar una colectomía subtotal en lugar de una resección segmentaria. Opciones de reconstrucción. Tenemos el procedimiento de Hartmann, la anastomosis colorectal con derivación proximal o una anastomosis colorectal sin derivación proximal. La elección debe individualizarse en función de los parámetros clínicos del paciente. Se prefiere el procedimiento de Hartmann en presencia de inestabilidad hemodinámica
coagulopatía, acidosis o hipotermia. En caso de que el paciente no tenga signos de alarma, lo que podemos emplear en ese caso es una distorsión endoscópica, en sí una sigmoidoscopía. Esta puede distorsionar el volvulo sigmoideo cuando se hace avanzar a través del segmento retorcido del colon, restaurando así el flujo luminal del contenido entérico y asegurándonos que el suministro de sangre llegue al colon sigmoideo afectado y se mantenga y se restaure en sí. Una ventaja adicional de la sigmoidoscopía es que permite evaluar la viabilidad del colon. La reducción endoscópica del vólvulo convierte una cirugía de emergencia en una cirugía semiurgente realizada de 24 a 72 horas después de la reducción endoscópica del vólvulo, de manera que se puede lograr una preparación intestinal, es decir, una limpieza, y se puede corregir los desequilibrios subyacentes de líquidos y electrolitos. La descompresión endoscópica tiene una mortalidad asociada del 6.4%. Sin embargo, se ha informado que existe una amplia gama de tasas de recurrencia que van del 20 al 84% después de una descompresión endoscópica inicial exitosa. Los pacientes con una distorsión endoscópica fallida deben ser remitidos para tratamiento quirúrgico urgente. La resección quirúrgica debe realizarse durante el ingreso o poco después debido al alto riesgo de recurrencia y a las altas tasas de mortalidad en pacientes con vólvulos sigmoideos recurrentes. En cuanto a la cirugía, el tratamiento quirúrgico de un vólvulo sigmoideo después de una distorsión endoscópica por lo general implica una colectomía sigmoidea con anastomosis colorectal primaria. Existen factores de riesgo de complicaciones posoperatorias, factores de riesgo que dependen de la edad, el sexo masculino, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y shock séptico. La mortalidad después de una cirugía planificada después de una descompresión exitosa es menor en comparación con la cirugía de emergencia, 3.3% versus del 13% respectivamente. El uso de técnicas endoscópicas avanzadas para la colostomía endoscópica percutánea y la sigmoidopexia endoscópica percutánea se reservan para los pacientes seleccionados que son candidatos no quirúrgicos que han tenido episodios repetidos, es decir, 2 o más episodios de vólvulo. Estos procedimientos atan el colon sigmoideo de la pared abdominal anterior, restringiendo su movilidad y evitando así el vólvulo recurrente. Sin embargo, ambas técnicas se asocian con una alta tasa de incidencia de complicaciones. Entonces, para resumir esta parte del tratamiento, tenemos un paciente con vólvulo de sigma, con diagnóstico imagenológico, obviamente. Entonces, debemos preguntarnos, ¿tiene o no tiene el paciente signos de alarma? Ya dijimos, peritonitis o perforación. En caso de tener signos de alarma, el tratamiento de elección será la cirugía inmediata. Entonces, en ese caso debemos preguntarnos, ¿hay evidencia de compromiso vascular del colon proximal? En caso de existir compromiso vascular, el tratamiento será la cirugía subtotal, la colectomía subtotal y una ileostomía. Pero en caso de no existir compromiso vascular, el tratamiento será una resección segmentaria del colon. Por otro lado, si tenemos un paciente que no tiene signos de alarma, es decir, un paciente, en ese caso nosotros podemos plantearnos una detorsión endoscópica con la colocación de un tubo rectal. Entonces, de ahí debemos preguntarnos, ¿esta detorsión endoscópica tiene éxito? En caso de no tener éxito, entonces el tratamiento ahí será la cirugía inmediata. Pero en caso de haber tenido éxito, podemos preguntarnos si el paciente es candidato a una cirugía. Pero en caso de sí ser candidato a cirugía, podemos optar una preparación del intestino seguido de una colectomía sigmoidea durante la admisión inicial o poco tiempo después de la recidiva. Pero en caso de que el paciente no sea candidato a la cirugía, se puede optar por una colostomía endoscópica percutánea
o una sigmoidopexia endoscópica percutánea en aquellos pacientes que tienen 2 o más episodios de vólvulos de sigma.